Bueno, entonces decía lo siguiente, que cuando el biot es 1, tengo una diferencia de chinchulín de 0,1148. 0,1148. Mientras que una diferencia de C de 0,0668. Bueno, entonces ahora aplico una regla de tres simples. Es decir, por primera vez en su vida les voy a permitir usar la regla de tres simples. Y dice que cuando tengo una diferencia de 1 en el biot, voy a tener una diferencia en el chinchulín de 0,1148. Cuando tenga una diferencia de 0,23, voy a tener X. Y ese X para mí me da 0,02640, que lo voy a sumar al más chico. Es decir, 2,4556 más 0,0264 hace un total de 2,4820. Este sería el chinchulín. Ahora voy a corregir el C. Cuando tengo una diferencia de 1, tengo una diferencia de 0,06668. Cuando tengo una diferencia de 0,23, voy a tener X. Ese X da 0,01536. Entonces se lo suma al más chico, que es 1,7202, 0,015, voy a poner 4. Sumo y me da 6, 5, 3, 7, 1. Este sería el C corregido y este es el chinchulín corregido. Entonces ahora voy a aplicar la expresión. Entonces tengo T sub 0, voy a poner la fórmula, T sub infinito sobre T inicial menos T sub infinito es igual a, directamente, a C1 por E a la menos chinchulín al cuadrado por Fourier. Entonces, voy a reemplazar los valores. Este valor ya lo teníamos calculado, era 0,077, recuerdan. Yo lo habíamos calculado en la parte analítica. Igual a C vale 1,7356 por E a la menos 2,4820 elevado al cuadrado por Fourier. No, el signo menos va fuera del cuadrado, ¿eh? Bueno, yo paso esto a este miembro, demás y demás y demás, y me queda logaritmo de 0,040,04436 igual, ya, esto elevado al cuadrado da menos 6,16032 por Fourier. De acá despejo el Fourier y me da 0,5. Maravilloso. Fíjense que gráficamente me dio también 0,5. En este caso, el gráfico fue bien y analítico quedó perfecto. Coincidió. No hice trampas, ¿eh? El gráfico coincidió con el. No hace falta que siga despejando, porque ya el Fourier ha coincidido. Ahora, del Fourier, ¿qué tendría que poner? El Fourier tendría que hacer otra vez directamente, poner igual a alfa por tau o t sobre el radio elevado al cuadrado y despejar de acá t y me va a dar el tiempo que he calculado.
¿Se entendió? Ujú. ¿Se entendió? Hola, Sí. Sí, profe. ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, maravilloso entonces. Trataremos entonces de calcular ahora el Q. Voy a calcular el Q en forma analítica. Ahora, como estoy aquí, voy a poder incluir una, una hoja así, listo. Entonces ahora voy a calcular, ¿m? Vamos a calcular, aumentar, también. Vamos a calcular acá, poner cálculo, ¿m? Entonces, cálculo de Q sobre Q máximo, aplicando, ¿qué puse? Aplicando eh, o analíticamente, listo. Analíticamente. ¿Eh? Entonces ahora vamos a reemplazar el gráfico, el tercer gráfico, que fue, ese fue el más bravo, es decir, la lectura, es decir, el tercer gráfico lo vamos a reemplazar y lo vamos a hacer el análisis. Vamos a las fórmulas a ver cuáles eran las fórmulas. A ver dónde están, dónde están. Aquí, aquí. Quiere decir que para esfera sería esta tercera. Entonces voy a trasladar aquí la fórmula para tenerla de referencia. Es decir, sería Q sobre Q máximo sería igual a 1 por 3 veces tita 0 para la esfera. No se olviden que estamos en modelo esfera, que multiplica a el seno de lambda 1, que sería chinchulín, menos lambda chinchulín por el coseno, chinchulín por el coseno del chinchulín, sobre el chinchulín elevado al cubo. Ojo, me parece que en la fórmula faltaba un cubo. A ver. Sí, en esta fórmula hay que retocar, ¿eh? De momento yo se lo pongo ahí. Va un 3. No se olviden. ¿Mm? Ojo. Es decir, faltaba en la fórmula. Estas fórmulas están copiadas del libro, quiere decir que el autor ahí. ¿Y en aquel cilindro iría un cuadrado o algo así o no? ¿O solamente se modifica esa? No, no, la única se modifica esta. Ah, Nada más. Bueno, entonces voy a ir reemplazando. Entonces, lógicamente los senos y cosenos no son en grados, sino que tienen que trabajar en radianes. Es decir, tienen que convertir la maquinita de calcular para que expresarlos en radianes, ¿eh? Obviamente no en grados. Entonces tendríamos Q sobre Q máximo igual a 1 menos 3. El tita de esfera habíamos dicho que era 0,077 por el seno de chinchulín, que era, eh, a ver, ¿cuánto habíamos dado? Espere, 2,48. chinchulín es 2,48. 2 coma, 2,482 menos 2,482
por el coseno de 2,482 sobre 2,482 elevado al cubo. No hay nada con dimensiones, todo es adimensional. ¿Sí? Bueno, eh, le cambio de color y les pongo los valores. Si ustedes tienen que ajustar la máquina de calcular, esto en radianes, el seno da 0,614 y este da menos 0,7889. El coseno, ¿eh? Quiere decir que menos por menos va a cambiar este signo. Entonces, yo hice todo el cálculo y me quedó 0,96. Y miren, me cargaban a la mañana, ¿no? Es decir, se da cuenta que el gráfico era un gráfico horrible. Vamos a hacer gráfico. El gráfico este, miren, ¿cuánto daba el gráfico? 0,96. El gráfico coincidió con el analítico. En la mañana se reían porque dice que yo había metido la mula. Pero bueno, es decir, porque después de esto, con este biot que hice acá, me dio 0,96 y analíticamente me dio 0,96. No digo más nada. Es decir, Vamos todos con el gráfico, ¿eh? voy con el gráfico, ¿no? Votamos todos. Votan todos al gráfico, ¿no? Es decir, bueno, no hace falta que siga, porque hay que multiplicar por Q máximo, está coincidiendo el gráfico con el analítico. ¿Entendieron cómo se trabaja? Sí, ¿Sí? Sí, 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 profe. sí. sí. Bueno, entonces hemos resuelto el problema por dos caminos. Gráfico, es decir, primero hicimos con el número dimensional, nos fijamos si estábamos concentrados. Si hubiese sido concentrado, aplicábamos la primera fórmula, y listo, y no entrábamos en bodrio. Pero como no es concentrado, entonces ahora busco mi modelo, en este caso es una esfera, y entonces puedo hacerlo gráficamente y analíticamente. Y me doy cuenta que sin ningún tipo de mula, en este caso, están coincidiendo. ¿No? Es decir, coinciden los métodos gráficos con los métodos analíticos. En el caso del analítico hay que hacer una interpolación, obviamente, porque no tengo valores enteros. ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Estamos bien? perfectamente. Bien, bueno. Entonces, seguimos. Bueno, yo les dejé un huevo. Es decir, un huevo puede considerarse como una esfera, de tanto de inicialmente está a una temperatura de 5 grados y se deja caer, es decir, vamos a hacer huevo duro. Es decir, vamos a determinar qué temperatura, qué tiempo hay que dejar un huevo para que se transforme en un huevo duro. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí está el cálculo. Es decir, en el problema este ya se lo tengo hecho. Es decir, lo hice analíticamente. Tomo el biot, pongo la tabla, A1 y lambda 1, es un Fourier de 0 mayor que 0,2, se puede aplicar, interpolo, hago las interpolaciones y tengo que me da para el huevo, es decir, despejo el Fourier y con el Fourier despejo, si despejo el exponente y de allí despejo el tiempo. Es decir, con 14,4 minutos le pregunté a mi esposa y dice que sí, es decir, sería el tiempo que tengo que dejar para que el huevo se haga huevo duro. ¿Mm? Entonces allí despejamos el tiempo, quiere decir que de la fórmula exponencial despejaré el Fourier y como el número Fourier está relacionado con el tiempo, aquí apliqué el método analítico. Les dejo a ustedes la inquietud de aplicar el método gráfico en este caso. Entonces, como ustedes tienen la respuesta analítica, pueden comparar el resultado analítico con el resultado gráfico. Y entonces ahí no me van a cargar, ustedes van a ser los responsables de el gráfico, la lectura en gráfico y en gráfico y la parte analítica. Acá, obviamente, como el Fourier, el biot da 47,8 y tengo 40 y 50, interpolo entre 40 y 50.
Y lo que Profesor, le... Sí, sí, escucho. el BIOD, el BIOD es dato que viene con el enunciado o hay que calcularlo de alguna manera. No, hay que calcularlo. Es decir, los números adimensionales hay que calcularlos, porque usted en la tabla usted va a entrar con el BIOT, así que tiene que calcular el BIOT. En este caso tiene que despeja el Fourier y con el Fourier calcula el tiempo. Es decir, a ver, usted acá tiene que calcular el BIOT y la temperatura dimensional, y con el BIOT y la temperatura dimensional calcula el Fourier. O bien, si le dan el tiempo, con el Fourier, calcula el Fourier y calcula directamente el BIOT. Y con el BIOT y el Fourier calcula la temperatura. Es decir, el camino sería al revés. ¿Me siguió? Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, y acá en la diapositiva número 33 dice que apliquemos el método analítico. Ya lo aplicamos. Es decir, hemos calculado la manzana con el método analítico. Bueno, aquí voy a eliminar esa diapositiva porque ya la hemos calculado y acá hay salchichas, ¿sí? Bueno, las salchichas. Les puse un icono que dice hay una lamparita y una llave. Quiere decir que es un problema para ustedes. Se lo dejo a ustedes. Eh, Acá que van, el modelo que les sugiero es un cilindro. Entonces, calculen gráficamente y calculen analíticamente. Pide calcular el tiempo necesario para que en el centro tenga 80 grados. Quiere decir que tengo una temperatura, les voy a poner los adimensionales. Les pongo los adimensionales. Entonces, ¿qué dice el problema? Tengo temperatura de la salchicha 4 grados, sale de la heladera. 98 es la temperatura del agua, ¿sí? Y 80 grados es la temperatura en el centro. Quiere decir que mi temperatura adimensional sería T en el centro, que es incógnita. No, perdón, es dato. Esperen, voy a borrar, voy a usar el negro. Bueno, entonces tengo 80 es la temperatura que quiero en el centro. La temperatura T sub infinito es 95, ¿sí? 98, 98, 98. 98. Bueno, 98. Eso de infinito sigue siendo 98 y sale a 4 grados la temperatura inicial. Esta es la temperatura tita sub 0, en la dimensional de temperatura. Luego tenemos un biot. Un biot, a ver, el biot, ¿cómo lo podemos armar? Tenemos un H, una dimensión, tiene 1,5 centímetros. Bueno, entonces tenemos un H. Esperen, para no volver voy a anotar los valores para no volver a las diapositivas. Entonces tenemos 2400, qué H importante, ¿eh? 2400. Profe El H dice 2800 el H. está bien, 2800. Y tenemos un diámetro de 1,5 centímetros. Entonces sería 0,015 metros de diámetro, pero de radio sería 0,075, ¿sí? Porque tengo la longitud característica es directamente el radio. Me dice que 15 centímetros para que lo tenga en cuenta con respecto al largo. El K entonces es igual a 0,45, ¿sí? Bueno, con esto ya podemos armar el biot. Entonces, el biot será igual a, entonces, H, vuelvo a repetir el biot, H, H, por longitud característica es el radio en este caso, sobre K. Entonces, H era igual a 2800. El R, la mitad del diámetro, obviamente, 0,0075.
y el K es 0,45, y entonces allí tendríamos el biot. Entonces, ¿cómo lo resolvería gráficamente este problema? Bueno, vamos a borrar acá, ya que tenemos esto, vamos al inicio, vamos a insertar, entonces vamos a poner una recta como Dios manda, una ahí, vamos a poner otro eje, ahí. Entonces, teóricamente yo tendría lo siguiente. Aquí tendría la temperatura dimensional. Entraría con la temperatura dimensional. Aquí tengo que llevar a un biota a la -1. Entonces acá tendría un biota a la -1. Aquí tengo el valor, voy al biot a la -1, vengo acá y calculo el Fourier. Y como el Fourier es igual a alfa por tau o t sobre r al cuadrado, de acá despejo, tau. Ese sería el procedimiento gráfico. Entonces, dice calcular el tiempo necesario para que el centro... Entonces, les dejo a ustedes buscar en el gráfico, es muy simple, pide calcular la temperatura en el centro y lo que pide, yo les diría que calculenlo analíticamente y verifiquen a ver si el gráfico coincide con el analítico. Entonces, esto les queda para ustedes. Bueno. Profe, disculpe, ¿tiene cuánto da como para saber si lo hacemos No. bien o le consultamos? No, me consultan. No. En realidad no me tendrían que consultar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacerlo gráficamente y analíticamente. Si los valores les coinciden, quiere decir que está bien hecho el problema. ¿No les parece? Hola. Hola. Sí, sí, pero Sí, sí. Sí, ¿Sí? profe. Digamos que a lo mejor no hay una coincidencia tal cual como yo tengo. Las coincidencias esas las hacen los profesores. Ustedes pueden tener una menor coincidencia, pero va a ser aceptable. Bien. Bueno, dice que los hermanos Petersen, no puse doña Petrona porque si no quedaría muy mal, se te notaría mi edad. Dice, los hermanos Petersen, dice, afirman que una bola de lomo de 3,2 kilogramos inicialmente está a 4,5 grados Celsius, sale de la heladera, tarda 2 horas 45 minutos para asarse en un término de casi cruda. Es decir, como se está usando actualmente, ¿no? Los gourmet hacen un sellado de la carne y en el centro queda cruda, queda roja. Eso va a gusto, ¿no? De cada uno. Y lógicamente en un horno que está a 163 grados. En esas condiciones, cuando un termómetro insertado en el centro de la parte más gruesa marca 60 grados, la bola de lomo se puede considerar como un objeto esférico, cuya densidad vale tanto, calor específico, el coeficiente K, el alfa y el H. Calcular la temperatura en la superficie. Calcular la temperatura ahora en la superficie. Es decir, vamos a usar el gráfico número 2. Bueno, ahí tengo un trozo de carne, de bola del lomo, le pregunté a mi esposa, bueno, eso puede ser como una esfera, ¿no? Ahí, fíjense, estoy modelizando, ¿eh? Tengo la T de infinito, la temperatura inicial, la temperatura final en el centro, no, en la superficie. Claro, porque voy a cocerlo, voy a sellarla la carne, como dicen los gourmet. La voy a sellar. Entonces quiero saber la temperatura sobre la superficie. Ahora no en el centro. No en el centro. Bueno, aquí está el cálculo. Fíjense, el cálculo del gráfico número 2. Se entraba con el biot a la -1. Y si quiero sobre la superficie, tengo que utilizar
la curva 1. ¿Por qué? Porque la curva 1 me está dando, es decir, las diferentes curvas son el R sobre R0, es decir, el referencial respecto al radio que yo tengo. Y si tengo que determinar la temperatura sobre la superficie, el radio total es directamente este, y el radio R sería 1. Quiere decir que para la superficie de la carne voy a utilizar la relación R0 igual a 1. Si quisiera hacer un perfil de la carne a un determinado tiempo, tomaría 0,9, 0,8, 0,6, 0,4 y 0,2 y tendría los diferentes perfiles de la carne, es decir, desde la parte exterior hasta la parte interior. Bueno, entonces, ¿qué hago? Calculo el biot a la -1. ¿Sí? Acá está el cálculo del biot. H, R y K. H157, voy a ver el gráfico, 157, ¿sí? K045 y la longitud característica es el radio. Ajá, pero el radio no lo tengo. El radio no lo tengo. Entonces recuerdo calcular la densidad. La densidad tampoco la tengo. Ah, qué bravo. Sí. Este es el momento que en un examen van y se acercan sigilosamente a Diego y le preguntan, están faltando datos, dicen, están faltando datos. Miren, no faltan datos, porque yo conozco alfa, que es igual a K sobre Rho directamente por CP. Y de ahí puedo calcular la densidad. Con la densidad, como la densidad es masa sobre volumen, calculo el volumen. Y como el volumen de una esfera es 4/3 por pi radio cubo, de ahí despejo el radio. Quiere decir que está dado en el problema. Está muy camuflada el radio. Son estos momentos desesperantes que dice, falta dato, profesor. No, no faltan datos. Ustedes rebúsquensela, pero pueden calcularlo. Bueno, entonces tengo el radio, que es la bola de lomo, tengo el H y tengo el K. Calculo el biot. Hago la recíproca de biot. Voy a curva 1 y leo el tita. Ojo que este tita es diferente al anterior, no es el mismo tita sub 0. Este tita es igual a t menos t sub infinito sobre t sub 0 menos t sub infinito. Quiere decir que ustedes, para entrar a este tita, ustedes tienen que saber la temperatura en el centro. Quiere decir que tienen que haber calculado previamente o haber utilizado el gráfico número 1. Esto con el gráfico número 1. Con el gráfico 1 calculan la temperatura en el centro. Y con la temperatura en el centro, ustedes pueden calcular directamente la temperatura T, que sería la temperatura sobre la superficie. Y me da una temperatura de la superficie de 158 grados. ¿Y qué otra cosa más? Ajá. Calculo ahora la temperatura. Acá es mixto este problema. La primera parte la calculé con el gráfico, porque este gráfico es fácil de leer. Y la segunda parte, para calcular el tita sobre la pared, aplico la fórmula, una fórmula que no habíamos utilizado, estas. Tita pared sobre tita 0 pared. Esta es para plano, esta para cilindro y esta para esfera. Entonces, vengo acá y tengo
Tita de esfera es tita sub 0 esfera, que es el adimensional, el tita 0. El seno, los radios estos desaparecen porque el R sobre R0 vale 1. R sobre R0 vale 1. Esto vale 1 porque estoy en el borde. Quiere decir que me queda nada más que lambda 1 o chinchulín 1 sobre chinchulín 1 por tita. El seno de esto, el seno de esto. Eso lo busco en la tabla, lo multiplico y de acá despejo la temperatura. Esta temperatura por fórmula da 159,5, mientras que por gráfico está dando 158,8. Hay una pequeña diferencia entre una y otra, totalmente admisible. Entonces acá utilizamos el gráfico número 2 y la fórmula analítica número 2, calculada a través del gráfico y la fórmula. Para modelo esfera. Seguimos con el modelo esfera. Y luego aplicamos la forma analítica para calcular el tiempo. La temperatura dimensional, el chinchulín, el C1, el chinchulín, Fourier. Y de Fourier despejo el tiempo. Entonces dice que para hacer una bola de lomo con esas características tardaría 3 horas 6 minutos, es decir, teniendo obviamente sellado de la carne y adentro, es decir, quedaría roja. A ver, ¿qué dicen los hermanos Petersen? Los hermanos Petersen dicen que tardaría 2 horas 45. A nosotros nos da 2 horas y pico. 2:45 y a nosotros nos está dando 3 horas. Porque, a ver, ¿por qué? Porque, miren, a mí no me gusta la carne cruda. Entonces lo hice, calculé el tiempo para una temperatura, es decir, superior. Es decir, una parte más gruesa con una temperatura mayor. Quiere decir que en vez de 60 grados, la calculé para 71. ¿Ven? ¿Ven? Esto fue por el gusto del profesor. Entonces, utilicé directamente, la tuve un poco más en la bola de lomo. Entonces, en vez de 2 horas, para mí, con 3 horas. O sea, la tengo que tener una hora más para, un poquito más de una hora. Más, a ver, ¿cuánto habían dicho? Y 1 hora 20 minutos. 45. Y yo tengo 3 horas. 3 horas. 20 minutos más. No me gusta cruda. 3 horas 6 minutos. Un poquito más. 1 hora 45, yo tengo 3 horas 6 minutos. Para lograr 81. Entonces, si a ustedes les gusta la carne cruda, adentro, entonces acá pongan 60 grados. Y fíjense, creo que los hermanos Petersen están bien. Creo que esa es la temperatura. Entonces, cruda 60 grados. ¿Sí? Y acá les da el tiempo. Verifiquen si el tiempo que les da es lo que dice Petersen. Yo creo que sí va a estar dentro de ese orden. Laura me dijo que los hermanos Petersen son medios chantas. A mi esposa le gustan, no sé. Confirmo lo que dice Laura. ¿Son chantas? Bueno, ustedes dirán. Bueno, es decir, son medio chantas, pero bueno, nosotros estamos verificando lo que dicen ellos. ¿Se entiende cómo estamos trabajando? Sí. Sí, ¿Ah? sí, sí. Bueno, son las 8:15 pasadas. Hacemos un descanso de 15 minutos para entrar en el nuevo. Vamos a complicar un poco la situación en la segunda parte de la clase. Pero hasta acá lo que quería, también les dejo, a ver qué es esto, ¿qué puse aquí? El Q, acá hay el Q analítico, calculado el Q, esperen, vamos a poner allí.
Esta la vamos a sacar. Entonces, y les dejo otro problema de una red. Esta se lo puse en homenaje a Diego. Está bien, me parece bien, está fomentando el consumo de carne vacuna. Estaba viendo muy bien. La abuela Bien, Lomo, pero la no, media red, me parece muy bien. le estamos solventando el sueldo, Diego. Me No se parece queje, muy bien. no se queje. Bueno, entonces, Coman carne que en comparación a lo que sale un kilo de bananas es barata. Es seguro. cara, pero a lo que sale un kilo de bananas no. Todavía lo que se dice, o por lo menos dice mi esposa, por lo menos cuando uno come carne, comparado por ejemplo la carne con el pescado, es decir, siempre sigue siendo barata. Y El sí, pescado, hay por que eso, poner así mucho que más pescado para obtener las mismas para que rinda como la carne, así que como la carne. Así que bueno, la no hay que idea es, comer asado que no rinde, pero el resto de la carne, sí, porque el asado, recuerden, cuando se hace el asado, los huesitos los ponemos por abajo y entonces la carne es poquito. Es decir, claro. así que está. Bueno, hacemos un descanso hasta y Juan, ¿Quieres, media. Juan? Espera, sí, pará la grabación y ya cuando volvemos, yo la pongo a Sí, grabar en mi compu, que es más rápido después para grabarla. Y le quedan dos partes, bien, pero le queda todo grabado. bien. Entonces, dejamos de compartir.